se enfrentaron dos posiciones: los que querían que siguiera gobernando el virrey como hasta entonces, y los que querían destituirlo y nombrar en su lugar a una junta de gobierno integrada por vecinos de la ciudad. Estos últimos movilizaron gente para que los apoyaran, que impidió a algunos partidarios del virrey que pudieran acceder a la discusión. Y ganaron el debate. En el Cabildo Abierto se decidió que el virrey terminaba sus funciones. Pero Baltasar Hidalgo de Cisneros, el virrey, logró negociar el 24 de mayo la formación de una junta que estaba encabezada por él mismo. Eso no conformó a la mayoría de los impulsores del cambio de gobierno, que el 25 de mayo acudieron al Cabildo para quejarse y obligaron al virrey a renunciar. Asumió entonces un nuevo gobierno, la que fue llamada más tarde Primera Junta. Presidente Cornelio Saavedra. Secretarios Mariano Moreno y Juan José Paz. Vocales Manuel Belgrano, Juan José Castelli, Miguel de Ascuénaga, Manuel Alberti, Juan Larrea y Domingo Mateo. La Junta declaró que gobernaba en nombre de Fernando VII. Esto era solo una estrategia a la que llamaron la máscara de Fernando. Prometer fidelidad a un rey fantasma y no a un consejo de regencia existente. Una de las consecuencias de la revolución fue la construcción de un nuevo orden político en reemplazo del colonial, que produjo, en el mediano plazo, una reestructuración social, la aparición de un nuevo poder hegemónico, los terratenientes de Buenos Aires y la resistencia de las clases dominantes del interior a ser desplazadas de sus posiciones de privilegio. La formación de un grupo dirigente, y primero mucho más dirigente que hegemónico. Entendiendo por grupo dominante más que hegemónico, entendiendo por dominante aquel que basa el ejercicio de su dominación mucho más en la coerción que en el consenso, y por el contrario, entendiendo por hegemónico, si la primacía del ejercicio de la dominación se efectúa sobre el consenso. Bien entendido que nunca hay una situación de dominación pura ni una situación de hegemonía pura, sino una combinación de una y de otra en proporciones variables que hacen que una situación sea efectivamente dominante o hegemónica. Y una característica en Argentina, como buena parte de América Latina, es que estos grupos comienzan efectivamente a visualizarse como tales sobre el final de la dominación colonial, lo que la historiografía tradicional llamó los criollos, y que en realidad alude a un colectivo social bastante bien definido. En primer lugar, comerciantes, burócratas, profesionales, a los que en el caso rioplatense, en el caso argentino y en particular en el rioplatense, habrá que añadir a partir de los años 1810-1820, el de los propietarios de tierras, los terratenientes. La Junta produjo la apertura de varios puertos al comercio exterior, redujo los derechos de exportación de los productos y redactó un reglamento de comercio, medidas con las que pretendió mejorar la situación económica y la recaudación fiscal. La Junta, además, decretó la expulsión de los españoles de los cargos públicos y suprimió los honores a los funcionarios. En las zonas donde los españoles eran más fuertes, como Córdoba, Paraguay, la Banda Oriental, actual Uruguay, y el Alto Perú, actual Bolivia, se resistieron con las armas a aceptar a las nuevas autoridades de Buenos Aires. Todos los hechos que venimos contando se desarrollaron en Buenos Aires. ¿Qué opinarían las diferentes regiones del virreinato sobre estos cambios que afectaban a todos? Las relaciones de la capital y el resto del virreinato nunca fueron muy buenas. Había diferencias económicas muy importantes. Una de las causas principales de la revolución, la libertad de comercio, beneficiaba sobre todo a Buenos Aires, que básicamente producía artículos para exportar, como cuero y cebo, y podía darse el lujo de importar todos los productos que necesitaba. Pero en distintas zonas del virreinato del Río de la Plata se habían ido desarrollando pequeñas industrias que no iban a poder resistir la competencia de los productos importados elaborados con los bajísimos costos de la revolución industrial. Pero pese a estas diferencias, cuando se desató la guerra contra España, los ejércitos patriotas contaron con toda la generosidad y el apoyo invalorable en hombres y provisiones de la gente del interior para sus campañas libertadoras. La Junta fomentó la educación popular fundando escuelas y bibliotecas, y difundió las ideas revolucionarias a través del periódico La Gaceta de Buenos Aires,
fundada el 7 de junio de 1810 por Mariano Moreno. El nuevo gobierno tomó dos decisiones claves: enviar invitaciones a todas las provincias para que enviaran delegados a Buenos Aires y convocar a un Congreso General que redacte una constitución y defina la forma de gobierno. Y organizar una expedición militar al Alto Perú, al mando de Ortiz de Campo, Balcarce y Castelli, y otra al Paraguay, al mando de Belgrano, para terminar con las resistencias y lograr el apoyo al nuevo gobierno. Se lanzó una suscripción para reunir fondos para financiar las campañas. Moreno dio el ejemplo, donando 6 onzas de oro. Belgrano, Mateo y Larrea renunciaron a sus sueldos de vocales. Las clases más pobres de la sociedad son las primeras que se apresuraron a consagrar a la patria una parte de su escasa fortuna. La primera junta pronto comprendió que se hacía indispensable llevar los objetivos revolucionarios a otros pueblos, como así también asegurar su propia supervivencia ante la certeza de que la corona española no se quedaría de brazos cruzados, por lo que organizó diferentes expediciones militares. En Córdoba, el ex virrey Liniers, junto a un grupo de funcionarios españoles desocupados, organizaron una sublevación que puso en peligro la continuidad de la revolución. Liniers y su gente se proponían tomar la provincia, marchar sobre Buenos Aires, derrocar a la Junta y reinstalar un gobierno español. La gravedad de la situación forzó a la Junta a enviar una fuerza militar al mando de Juan José Castelli, Juan Ramón Balcarce y Antonio Beruti, con la orden de terminar con la contrarrevolución y fusilar sumariamente a los cabecillas. Así se hizo. Liniers y sus cómplices fueron fusilados en el paraje de Cabeza de Tigre en julio de 1810. Este episodio terminó de decidir a las autoridades de la Junta de la necesidad de imponer la revolución por las armas. Las fuerzas de Castelli, tras derrotar a los sublevados de Córdoba, continuaron su camino hacia el Alto Perú, aumentando a su paso el número de tropas por la adhesión de voluntarios. En noviembre de 1810 obtienen en Suipacha la primera victoria revolucionaria sobre los españoles. A su llegada al Alto Perú, Castelli puso en marcha una serie de medidas de carácter netamente revolucionarias que incluían la abolición de los servicios de trabajo de los indios, como la mita, y declaraba la igualdad de derechos. Esto le valió la oposición de las élites locales que deseaban expulsar a los españoles, pero querían mantener sus sistemas de producción que se basaban justamente en la explotación de la mano de obra indígena. La expedición al Paraguay, dirigida por Manuel Belgrano, terminó también en un fracaso para las armas criollas y en la consecuente pérdida de ese territorio. En Montevideo, el gobernador Elío se había rebelado contra Buenos Aires y obtuvo el apoyo de los portugueses para hostigar a la Junta porteña. Pero cuando Elío se aprestaba a lanzarse sobre Buenos Aires, surgió un movimiento popular en la banda oriental en defensa de la Revolución de Mayo. Su líder era el ex oficial de la milicia rural, José Gervasio Artigas. Artigas unía a sus excelentes condiciones militares un gran carisma y una importante cultura, producto de sus lecturas revolucionarias. Las fuerzas de Artigas avanzaron sobre Montevideo hasta sitiarla. La Junta de Buenos Aires envió tropas que se unieron a las de Artigas. Elío, con apoyo portugués, logró resistir y firmar una tregua. Pero al poco tiempo se reinició el conflicto que se prolongaría hasta 1814. Pero a poco de asumir el nuevo gobierno, se evidenciaron las diferencias entre el presidente Saavedra y el secretario Moreno. Moreno encarnaba el ideario de los sectores que propiciaban algo más que un cambio administrativo. Se proponían cambios económicos y sociales más profundos. Pensaba que la revolución debía controlarse desde Buenos Aires. Saavedra, en cambio, representaba a los sectores conservadores favorables al mantenimiento de la situación social anterior y era partidario de compartir las decisiones de gobierno con las otras zonas del territorio. Moreno, preocupado por los sentimientos conservadores que predominaban en el interior, entendió que la influencia de los diputados que comenzaban a llegar sería negativa para el desarrollo de la revolución y se opuso a su incorporación al Ejecutivo. Triunfó la posición encabezada por Saavedra,
y Moreno se vio obligado a renunciar y a alejarse del país, encabezando una misión diplomática en diciembre de 1810. Morirá misteriosamente en alta mar el 4 de marzo de 1811. Saavedra lanzará su famosa frase: «Hacía falta tanta agua para apagar tanto fuego». Tras la renuncia de Moreno, los diputados provinciales se incorporan a una junta grande. El deán Funes, representante de Córdoba, lideró a los sectores que no estaban de acuerdo con los cambios radicales propuestos por los morenistas y se alió con los saavedristas, cuya tarea más importante fue la elaboración del reglamento del 10 de febrero de 1811, por el cual se creaban juntas provinciales de gobierno en las intendencias, presididas por sus respectivos gobernadores intendentes, las que se ocuparían de todos los asuntos públicos, aunque subordinadas a la Junta Superior, esto es, a la Junta Grande. Por cierto, dicho instrumento de gobierno mostraba a las claras la subordinación a Buenos Aires, lo que disgustó a muchos hombres del interior. Pero la Junta Grande estaba muy complicada en sus luchas internas, lo que la tornaba sumamente ineficiente. Castelli había pactado una tregua de 7 meses con los españoles, que fue aprovechada por el jefe de estas fuerzas, Goyeneche, para reorganizarse y derrotar finalmente en junio de 1811 en Huaki a las tropas patriotas. El desastre de Huaki implicó de hecho la pérdida del Alto Perú, con sus recursos minerales y la ocupación de Salta y Jujuy por los españoles. La derrota desprestigió aún más a la Junta Grande. Los saavedristas perdieron peso político y se decidió modificar la estructura del gobierno, creando un ejecutivo de 3 miembros. El triunvirato quedó integrado por Juan José Paso, Feliciano Chiclana y Manuel de Zarratea. Bernardino Rivadavia ocupó el cargo de secretario y será el ideólogo del nuevo gobierno. La confusión política fue en aumento. No quedaban claramente delimitadas las funciones de la Junta Grande, el triunvirato y el cabildo. Por iniciativa de Rivadavia fueron disueltas las juntas provinciales y hasta la propia Junta Grande. Entretanto, Manuel Belgrano, camino a hacerse cargo del Ejército del Norte, hizo formar a sus tropas frente a una bandera celeste y blanca a orillas del río que a partir de entonces se llamaría Juramento. Comunicó su acción a las autoridades descontando la aprobación del triunvirato. Sin embargo, el cuerpo ejecutivo le responde en estilo rivadaviano, que espera que repare tamaño desorden y le ordena deshacerse de la bandera y volver a utilizar la española. Belgrano, indignado, obedece las órdenes. A principios de marzo de 1812 llega a Buenos Aires el teniente coronel don José de San Martín, acompañado por los oficiales Carlos María de Alvear y José Sapiola, entre otros. San Martín y sus compañeros de viaje habían tomado contacto en Londres con el revolucionario venezolano Francisco de Miranda. A poco de llegar fundaron la Logia Lautaro, de ideales cercanos a la Sociedad Patriótica liderada por Bernardo de Monteagudo. Monteagudo expresaba a través del periódico Mártir o Libre los ideales de emancipación y cambios profundos. San Martín se presentó ante el triunvirato. De inmediato le fue reconocido su grado militar y se le encargó la formación de un regimiento de caballería para proteger las costas del Paraná de los ataques españoles. A fines de julio de 1812, el general Manuel Belgrano encabezó la retirada de toda la población de Jujuy y Salta hacia Tucumán, dejando al enemigo solo tierra arrasada. A este heroico episodio, protagonizado por hombres, mujeres y niños de las provincias del norte, se lo conoce como el Éxodo Jujeño. Pocos meses después, en septiembre, Belgrano, al mando del Ejército del Norte, desobedeció las órdenes del triunvirato de retirarse hasta Córdoba y obtuvo los resonantes triunfos de Las Piedras y Tucumán, que pararon el avance español. El triunvirato convocó a una asamblea legislativa, pero ésta se declaró soberana y fue disuelta. Ante esta situación, el 8 de octubre de 1812, los granaderos de San Martín, junto a otros regimientos, se desplazaron hacia la Plaza de la Victoria, actual Plaza de Mayo, para demostrar, como dijo San Martín en aquella ocasión, que no siempre están las tropas como regularmente se piensa para sostener gobiernos tiránicos.
aludiendo a la mala administración del primer triunvirato. Este movimiento logró la renuncia de los triunviros, la formación de un segundo triunvirato, Juan José Paso, Antonio Álvarez Jonte y Nicolás Rodríguez Peña, y la convocatoria a una Asamblea General Constituyente. El segundo triunvirato dio un nuevo impulso a la guerra y obtuvo importantes triunfos. San Martín vence en San Lorenzo, Belgrano en Salta y se logra reanudar el sitio de Montevideo. Otro logro fundamental del triunvirato fue la concreción del Congreso postergado desde 1810. La Asamblea inauguró sus sesiones a fines de enero de 1813 y se proclamó representante de las Provincias Unidas del Río de la Plata. Tenía por objetivos proclamar la independencia y sancionar una constitución que incluyese la forma republicana de gobierno y la división de poderes. Estos postulados no fueron cumplidos. Sin embargo, la obra de la Asamblea fue importante porque se convirtió en una especie de declaración de principios que sirvió de antecedente en los futuros proyectos constitucionales. Si bien ya se habían suscitado problemas entre Artigas y las autoridades de Buenos Aires, durante la reunión de la Asamblea se produjo un nuevo distanciamiento entre ambos por el rechazo de los diputados orientales. La Asamblea del año 13, presidida por Alvear, temía que la incorporación de los artiguistas produjera una virtual alianza entre el caudillo oriental y San Martín para apurar una declaración de independencia en contra de los intereses del grupo alvearista. Los representantes de Artigas traían instrucciones muy precisas que no eran del agrado de la clase dirigente porteña: inmediata declaración de independencia, constitución republicana, gobierno central con respeto a las autonomías provinciales y el establecimiento de la capital fuera de Buenos Aires. Las élites porteñas temían que la influencia del caudillo oriental se extendiera al resto de las provincias. Veían en la acción de Artigas un peligroso ejemplo que propugnaba un serio cambio social. El reparto de tierras y ganado entre los sectores desposeídos, concretado por Artigas en la banda oriental, bien podía trasladarse a la otra margen del Plata y poner en juego la base de su poder económico. La Asamblea del año 13 aprobó el uso de los símbolos patrios desechados por el primer triunvirato, como la bandera, la escarapela, el escudo y el himno nacional, que proponía "coronados de gloria vivamos o juremos con gloria morir". En lo social, la Asamblea declaró libres a los hijos de los esclavos, suprimió la mita y el yanaconazgo, abolió los títulos de nobleza, prohibió y mandó a destruir los instrumentos de tortura.